Es muy triste ver cómo las iglesias compiten entre ellas. Ya no se abandera el nombre de Jesús, sino que se abandera el nombre de las iglesias. Ya no se está hablando del poder de Dios como debe de ser, sino que se habla en las iglesias y más o menos hablan del Dios sanador, Dios redentor, Dios libertador, donde se está creando una idolatría de iglesia. Crean una idolatría de iglesia donde dan a entender a las personas que solamente allí es el lugar donde Dios se puede mover por ciertas condiciones espirituales, requisitos humanos que van impartiendo o van anclando en la mente de las personas. Y lo que hacen es limitar la mano de Dios, el mover del Espíritu Santo en ese lugar, en esa persona. Dios no se llama iglesia. Dios no tiene un nombre específico para una iglesia. Dios no se llama cuadrangular. Dios no se llama pentecostal. Dios no se llama bautista. Dios no se llama misión. Dios no se llama embajador o embajadora para las naciones. No, Dios se llama el gran yo soy, el príncipe de paz, el Dios soberano, Dios creador, Jehová de los ejércitos. Entonces, porque hay personas que en vez de alardear, en vez de abanderar el nombre de Dios, alardean la iglesia. En vez de exaltar el nombre de Cristo, mostrar el poder de Dios, lo que Él ha hecho en tu vida, muestras la iglesia donde deben de congregarse para que pueda ver el poder de Dios. Están equivocados. Para yo ver el poder de Dios, es importante la iglesia, pero para yo ver el poder de Dios debo estar comprometida con Él, debo de anhelar, de querer estar con Él, de querer que Él se manifieste de manera sobrenatural en mi vida. No estar, voy a esta iglesia para que Dios me use, voy a esta iglesia para que Dios me tome, voy a esta iglesia para que Dios haga para que Dios me llene de su gracia y su favor. No, yo soy la que debe buscar esa gracia, ese favor. Yo soy el que debe buscar esa gracia, ese favor de Dios en intimidad. Ya Dios se encarga de mostrarte la iglesia nacida de su corazón, desde su corazón, en donde te va a llevar a crecer. Porque en toda semilla no da fruto en un lugar. Hay semillas que dan fruto en una iglesia diferente a lo que muchas personas han creído que debe de estar y no debe estar. Si tú haces parte de una iglesia y tus hijos hacen parte de la otra y dices, es que fueron criados aquí y están dando fruto en esa iglesia de sana doctrina, aclaro, de sana doctrina, déjalos que den fruto. No estanques el propósito de Dios con esas vidas. No estanques el propósito de Dios que tiene planeado Dios, ni los planes de Dios para esa persona, porque tú no sabes de qué manera la puede usar, de qué manera lo está usando, la está usando en ese lugar, que también es una iglesia nacida del corazón de Dios, sana doctrina. Hola, bienvenidos una vez más a este tiempo de reflexión, este tiempo en cual le damos gracias a Dios porque nos permite ahondar más en su palabra, ahondar más en su conocimiento y también ponerlo en práctica. En ocasiones de pronto nos olvidamos por el afán del día, tener esa intimidad con Dios, pero para eso están las redes sociales, para que a medida que tú vas haciendo tus quehaceres o tu diligencia, tú tengas la facilidad de escuchar la palabra de Dios. Digamos que esta reflexión la grabé en dos momentos en donde la voy a compartir y la voy a unificar. La voy a unificar en un mismo audio para que no sea como tan
tan, digamos que tan, no extenso, no sé, no se me escapa la palabra, pero bueno. Y el tema que voy a estar hablando con ustedes es la rivalidad de las iglesias hoy en día. El enemigo sabe por dónde le está metiendo hoy en día para no dejar que la obra del Señor avance. Hay muchas personas cristianas, evangélicas, nacidas espiritualmente, que Dios les asigna cierto tipo de iglesia. Y en esa iglesia, nacida del corazón de Jesús, nacida del corazón de Dios, Dios los establece para que den frutos. Pero hay algunas personas que está bien, Dios nos manda evangelizar, pero predique la palabra. Dios pondrá a esa persona en el lugar que Él ya escogió que creciera. Porque una cosa es quien siembra la semilla y otra cosa es el que permite que la semilla dé fruto, que crezca la semilla. Para que la semilla crezca, Dios determina en qué lugar la pone. Ejemplo, hay muchas iglesias nacidas del corazón de Cristo, pero no significa que si digamos que de cierta iglesia me predicaron o me hablaron, no, eso no es una garantía de que yo tenga que estar allí. Aunque también hay otros casos que donde tú escuchas la palabra es donde Dios te permite estar, ¿sí? Porque hay casos diversos. Conozco una familia, conozco unos padres que criaron a sus hijos en cierta iglesia de sana doctrina. Los hijos crecieron. Al salir los hijos del pueblo, en la ciudad comenzaron a congregarse en otra iglesia de sana doctrina. Entonces, los padres se ofendieron con el hijo, ya que no buscaron una iglesia que siguiera, digamos que el mismo nombre donde ellos comenzaron su espiritualidad. Después de cierto tiempo, aquellos jóvenes se comenzaron a estancar porque ya no era lo mismo y se sentían un poco más identificados en la iglesia que Dios les presentó en ese lugar. Y lastimosamente hay padres que les falta discernimiento espiritual, les falta guía, les falta preguntarle al Señor, Señor, ¿es allí donde tú quieres que se congreguen mis hijos para que sigan ese proceso de crecimiento espiritual, para que te puedan servir allí? Si la iglesia es de sana doctrina, déjalos allí. Ahora hay padres o hay personas que también, digamos que han dado con malas iglesias debido a que no le han preguntado a Dios si ese es el lugar que Él planeó o que hace parte de sus planes para que ellos se congreguen en ese lugar. Hay mucha historia, hay mucha tela que cortar, hay muchos casos, hay muchos testimonios. Pero lo que yo voy en estos momentos, según lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón, es que la rivalidad de la iglesia es la estrategia de Satanás en los últimos tiempos para traer división al pueblo, y que aquellas almas que están buscando el mover del Espíritu Santo, crecer, conocer a Dios un poco más, las mismas iglesias por su competitividad están generando, es como ese adormecimiento espiritual. Cuando tú tienes el enfoque y cuando tú sabes a lo que Dios te llamó, tú no te dejas distraer de eso. Tú no te dejas distraer. Y esto va para aquellas personas que comenzaron un proceso espiritual. Si Dios te puso en una iglesia y Él ya te confirmó que es allí que debes de estar, quédate allí. Porque si ya Dios te mostró que es una iglesia de sana doctrina, quédate allí. Predica la palabra. Y si esa alma
que Dios te permitió hablarle, hacer parte de esa iglesia, Él mismo se encargará de llevarla a ese lugar. Pero cuando hay un evangelista que dice, es que usted tiene que congregarse aquí, porque si usted no se congrega aquí, es un alma perdida, que hay más iglesias cristianas que hacen parte, digamos que de la sana doctrina, porque hay iglesias de sana doctrina. Y es que si Dios le dio la palabra a través de alguien aquí, de esta iglesia, un evangelista aquí, entonces aquí es que debe de estar, porque o sea, de aquí fue que Dios puso para que tú conocieras. No, en el momento esa persona, sea mujer o sea hombre, fue instrumento de Dios. Fue instrumento de Dios para que se comenzara ese proceso de quitarle como la venda para que esa persona, para que esa alma deje el enceguecimiento. Quien te dio la palabra de cierta iglesia, sana doctrina, no significa que tiene que obligarla a estar allí. ¿Sí? Ya esa persona Dios pondrá en su corazón, congrégate en esa iglesia sana doctrina. Comienza ese proceso espiritual y crece. Pero la estrategia del enemigo hoy en día es el espíritu de Caín. En la misma palabra el Señor Jesús dice que una casa dividida no prospera. Un pueblo dividido no prospera. Un cuerpo, si hacemos parte del cuerpo de Cristo y mantenemos esa división, no se va a prosperar. Ay, es que acá me decían una cosa, acá me decían lo otro, que es que si yo no hacía esto, no estaba agradando a Dios, y que si yo no hacía de esta manera, ya me estaba yo prácticamente perdido en el infierno. Entonces yo más bien me quedo para tanta discusión y para tanta alegadera de esta situación de mi vida espiritual. Entonces yo me quedo acá y más bien yo desde aquí comienzo a buscar. Eso es lo que ha generado esa competencia de iglesia. Es mejor decirle a la alma, ya conoces la verdad, y pídele a Dios una iglesia en donde te lleve a dar fruto. Ahora, aclaro, si yo sé que esa persona está frecuentando una iglesia que no es de sana doctrina, donde no honran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, allí sí voy a prender todas las alarmas, porque se está encaminando mal. Sí, cuando yo hablo de iglesias de sana doctrina, son aquellas iglesias que exaltan, honran, adoran a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como se dice, la Santísima Trinidad. ¿Sí? La Santísima Trinidad, en donde se sabe que el Señor Jesús fue enviado por el Padre para salvación y rescate de sus hijos, así como lo dice en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay iglesias que no exaltan ni reconocen el nombre de Jesús. Hay iglesias que no exaltan ni reconocen el nombre del Espíritu Santo, ¿sí? La tercera persona de la Trinidad, y ahí sí hay que entrar a intervenir. Pero si yo veo que esa iglesia es de sana doctrina y Dios está llamando a esa persona a estar en ese lugar, es allí. Yo tengo un caso, así como les decía, hay muchos casos que tengo que compartir, pero el tiempo no lo quiero como extender mucho. Gloria al Señor. Es que, digamos que un grupo de hermanos estaban en la misma ciudad. Un hermano se congregaba en una iglesia que se sentía identificado de sana doctrina, otro se sentía identificado. Dios lo llamó a servirle en otra iglesia de sana doctrina, y los dos se compartían las experiencias que pasaban en la iglesia. Espero que me estén entendiendo. ¿Sí? Esa es la comunión, esa es la unión espiritual que uno debe de tener como hermanos. Un cuerpo dividido, o sea, hay muchas personas, me está agarrando, hay muchas personas que dicen,
Ay, yo soy cristiana, yo voy a esta iglesia. Yo soy cristiana y voy a esta iglesia. Y resulta que hay otra hermana que dice, usted va a esa iglesia donde usted sigue siendo una mundana. Usted más bien reconsidere su caminar y más bien se congregue a una iglesia de verdaderamente sana doctrina, en donde pueda llegar y aspirar al cielo. Entonces son dichos de la boca de los seres humanos que hablan según su carne y la motivación de su corazón. Hay muchos evangelistas que están perdiendo la esencia y se están dejando contaminar de los afanes de la vida, de competir como que si estuvieras trabajando en una empresa y tienes que rendir cuenta de cuántas personitas llevaste y, mejor dicho, tener allí, como te marcan la tarjeta. Te marcan la tarjeta y es que es como cuando estás en una empresa y necesitas promocionar. ¿Qué ejemplo voy a dar? Como para no ofender. Como cuando esas personas quieren promocionar una SIM-card, cuántos libros te vendiste en el mes, cuántos afiliados hiciste a la cooperativa, etcétera, ¿sí? Entonces, en la vida espiritual se trata de que las personas conozcan la verdad. Una cosa es el que siembra, Apolo sembró, pero el que da el crecimiento a esa semilla se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Espérame. Veo cuántos minutos llevamos. Gloria al Señor. Se llama Jesucristo. Y es triste ver cómo hay almas que están como desorientadas debido a esa misma situación. Hubo una señora que se me acercó y me dijo, ¿sabe? Yo tenía toda la motivación y yo comencé a conocer al Señor Jesús en una iglesia. Una persona me habló del Señor Jesús y esa persona iba a una iglesia y a medida que fui caminando en Cristo, debido a que me quedaba lejos el lugar, la iglesia donde ella asistía, le pedí a Dios que me diera un lugar más cerca para congregarme, una iglesia de sana doctrina, y Dios me la dio. Entonces la señora, quien le habló a ella, cuando se dio cuenta que la otra señora estaba yendo a una iglesia que pues no era la iglesia donde ella esperaba que, como le habló, se congregara, le habló diciéndole, insultándole con la palabra. Por eso es que Dios dice en su palabra que hay unos que son torpes como el mulo, que no sé qué. Y a mí me dolió mucho al escuchar eso, hablar de esa mujer. Y esas palabras lo que hicieron fue enfriarla a ella. ¿Qué me puso Dios en ese momento a hablarle a esa señora? Caso de la vida real, esto es caso de la vida real. Bien, no debiste de escuchar al hombre, sino de escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que tú le pidas a Dios con corazón sincero, Señor, me quiero congregar en una iglesia que me quede más cerca debido a los transportes, que no me quede lejos y en fin, según lo que Dios ponga en tu corazón, porque sí hay que reconocer que hay personas que de pronto se les da fácil trasladarse de un lugar a otro, pero no significa que todos tengan la misma capacidad de hacerlo. Entonces, lo que Dios me puso en mi corazón fue, perdona a esa persona y también aprende a escuchar más a Dios que al hombre, porque si Dios en su momento te permitió conocerlo a través de ella, bendícela porque Dios la usó como instrumento en ese momento. Ahora, si esa misma persona te ofendió con lo que dijo, que tu corazón no sea contaminado, perdónala y dile al Señor que te enseñe a escucharlo más a Él antes que al hombre.
está bien, es una bebé espiritual, pero a veces con las palabras hacemos daño. A veces con las palabras hacemos daño. Y Dios da semilla al que siembra. O sea, ya tú cumpliste con tu papel. Como evangelista, ya sembraste la semilla. Ya Dios se encargará en dónde poner esa semilla, en qué tierra para que peleche, para que crezca, ¿sí? Para que dé su fruto. Si Dios permite que se congregue en el lugar que tú te estés congregando, gloria al Señor. Sí, es un alma para Cristo, está congregándose en ese lugar, tú puedes vigilar esa alma y todo. Pero hay personas que Dios no la pone en ese lugar y la pone en otro lugar de sana doctrina para que también dé fruto. Pero en ocasiones hay evangelistas que no entienden y lo que hacen es dañar la semilla. Dañar la semilla, y es eso que no se debe de hacer. Entonces, gloria al Señor, debemos de evangelizar, ir por todo el mundo, evangelicemos. Ya Dios se encargará qué hacer con cada alma. Ya Dios se encargará qué hacer con cada alma. Espero que esta palabra sea de edificación para tu vida y que si eres una ovejita que comenzaste a caminar en una iglesia y Dios te puso en tu corazón que era allí, quédate allí, no te traslades. No te traslada a ninguna otra, porque cuando una semilla se traslada a otra puede que se estanque. Si Dios, digamos que alguien te evangelizó en la calle o recibiste una palabra de alguien y Dios te está haciendo el llamado que te congregues, pídale a Dios una iglesia de sana doctrina donde se adore, se honre, se glorifique el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde tú puedas conocer a Dios, enamorarte de su presencia, perseverar en sus caminos, sin dejarte adormecer por conceptos o por ideología de otras personas. Que Dios sea llevándote a un lugar en el cual tú puedas crecer, donde verdaderamente no se practica el espíritu de adivinación, porque hay iglesias que practican el espíritu de adivinación, profetizando, prestando su boca a falsas profecías que son motivaciones de su corazón. Pero ¿cómo saberlo? Dios, cuando da profecía, lo da con testigo y lo da en público. Lo da con testigo y lo da también en público. Dios sabe cómo llegarle a sus hijos. Y que ese lugar que Dios te disponga a estar sea un lugar que te edifique, que te lleve a estar sumergido delante de su presencia, que no sea un lugar que te estanque, porque no podemos poner en riesgo nuestra vida espiritual, ni tampoco aceptar que alguien nos ponga en riesgo. Si Dios te permitió conocerlo, tú debes de defender tu salvación, porque ese es nuestro llamado. Ese otro tema que también le iba a decir, ese otro tema que todo hijo de Dios nacido espiritualmente está llamado también a defender su salvación y no dejarse contaminar ni llevar por vientos de doctrina. Pero a eso es lo que se especifica, para no estar estar llevándose o dejarse llevar por vientos de doctrinas falsas. Lo mejor es conocer al Señor Jesús y saber qué es lo que le gusta, qué es lo que verdaderamente es de Él, qué es lo que no es de Él. Y todo eso se logra en intimidad. Todo eso se logra en intimidad. Así que no te desanimes, no te desalientes. Si recibiste una mala palabra, una mala frase, una mala expresión de alguien y que eso lo que te generó fue un adormecimiento espiritual, levántate. Levántate, porque así como tú debes de darle cuenta a Dios desde que lo conociste, también esa persona debe darle cuenta a Dios de su comportamiento y los dichos de su boca
y todo lo que tenga que como rendir cuenta en el gran día del juicio, en el gran momento del juicio. Entonces, que nada ni nadie te adormezca tu fe y aprenda a mirar a Dios y no al hombre. Aprenda a mirar a Dios y no al hombre en la iglesia que Dios te constituyó, en la iglesia que Dios asignó para tu vida. Y no generemos división en el pueblo siendo, digamos que súbdito del espíritu de Caín. Yo le pido mucho a Dios que me guarde de eso. Yo no quiero ser súbdita del espíritu de Caín. ¿Qué estoy dando a entender? Yo no puedo trabajar para Dios ni tampoco mucho menos no puedo trabajar para el diablo. O estoy con Cristo o estoy con Cristo. Sí, o estoy con Jesús o estoy con el diablo. Porque es que cuando una persona es instrumento del mal para adormecer esas almas, aquellas almas o llevarla a una confusión, uno está siendo partícipe de las obras de la tiniebla. Entonces, para no ser partícipe de las obras de la tiniebla, es mejor intimar un poco más delante de la presencia de Dios y que Él mismo te muestre cuáles son los lugares de sana doctrina. Él mismo te va a incomodar. Yo te lo puedo decir por experiencia propia. Hubo una persona que me invitó a cierto lugar en donde yo le pregunté al Espíritu Santo: Señor, ¿qué es esa iglesia? ¿Qué es esa iglesia? ¿Es nacida de tu corazón? Es una iglesia de edificación, porque igual la iglesia de sana doctrina que yo visito, a mí me invita, por ejemplo, a alguien que vaya a la asamblea de Dios y yo voy porque yo sé que la iglesia es de sana doctrina, o que me lleven, digamos que al movimiento misionero, yo voy, sí, yo voy porque también yo sé que es iglesia de sana doctrina. Que me lleven a la cuadrangular, yo voy porque también, o sea, si yo tengo amigos que van a diferentes iglesias de sana doctrina, Gina, te invitamos este domingo y después hacemos parche, ay, aquí estoy, ¿sí? Porque yo sé que Dios de la manera como Él quiere hablar me lo va a hacer. Yo no me voy a retener por eso. Pero hay personas que eso lo ven, mejor dicho, eso es un pecado, que tienen que estar en un lugar, ¿no? O sea, la religiosidad ahí. Y Dios no te llamó a ser religioso. Y tú debes de también ayudarle al Señor Jesús de guardar esa alma para que no sea devorada por el espíritu del mal, por la oscuridad, por el demonio, como tú lo quieras llamar, ¿sí? Debemos de aprender a guardar esas almas en Cristo. Si hubo un alma que dice, no, estoy confundida, es que a mí me están hablando muy mal de esta iglesia, esa iglesia es de sana doctrina, y acá me está diciendo que si yo sigo congregándome allí, me voy a perder. Arrodíllese, hay que decirle, arrodíllate y pídele a Dios dirección. Yo te voy a apoyar en la oración para que Dios te sea direccionándote en el lugar donde tú te debes de congregar. No decirle, ay no, venga, entonces como usted está confundida, venga, congréguese en la mía. No, aquí bienvenidas, y en caso tal de que quieras como aclararme un poco el panorama, pues bienvenida, congrégate por acá. Instruye. El instruir es también como exhortar, capacitar, ¿sí? Y enseñarle a esa alma qué es lo que debe hacer en caso de que esté confundida. No tomar decisiones en tu carne a la ligera para traer más confusión, porque en el momento que tú le digas, no, venga, congréguese acá, ay, santo de Israel, congréguese acá, mientras que le pasa su confusión, lo que podemos generar en esa alma es un adormecimiento, porque en el momento que le pase la confusión, yo no me siento identificada ni con esta ni con la otra, más bien me quedo así. También he visto esos casos, entonces hay que tener mucho cuidado con las almas. Se debe tener mucho cuidado con esos niños, con esos bebés espirituales, en el cual Dios cela mucho. Dios es un Dios celoso con las almas.
Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y si la alma está en una iglesia de error, ahí sí hay que entrar, pero con toda. Porque si ya Dios te mostró cuál es la iglesia de error, en donde no se adora Padre y Espíritu Santo, obviamente tú tienes que, como instrumento de Dios, rescatar esa alma. Pero en ese momento que tú sabes que está en una iglesia de sana doctrina, tú no puedes tratar ni pretender decirle a esa persona, es que ahí no te vas a salvar, es que la iglesia no salva, el que salva es Jesucristo. El que salva es Jesucristo. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en otra próxima reflexión. Traté que no fuera largo, pero así Dios lo quiso. Gloria al Señor. Voy a unificar la primera parte con esta que es la segunda. Y bueno, Dios te bendiga grandemente y ánimo para adelante en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo y nos declaramos ser instrumento de Dios, instrumento de vida para las almas y no portadores de muerte espiritual para ellas. Bendiciones.